VAN. Y este es el módulo de B de B. Y este va a ser el módulo de B a B. ¿Ok? Si les preguntara qué tipo de triángulo es este, ¿alguien tiene idea? Alejandro Betancourt, buen día. ¿Qué tipo de triángulo es? Buen día, Inge. Ahora mismo no recuerdo el nombre, se me fue ahorita. Ok, pero tiene algo de, bueno, de importante este triángulo. El BAN, como habíamos definido ya, tiene el mismo tamaño que BNB. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Esta longitud va a ser igual a esta longitud. Ahora, si yo trazo una perpendicular que vaya de este vértice hacia la línea del frente, lo que voy a tener aquí es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? 90 grados. Y la pregunta es, si ahora trabajamos solamente con ese triángulo, quiere decir que si solo trabajo con uno de los triángulos, este lado, desde este punto hasta este punto, voy a pintar de otro color. ¿Cuánto valdrá? BAB medios. ¿Cuánto creen que vale? Correcto. Porque son isósceles, entonces eso les va a hacer, voy a poner con una flechita así, BAB dividido entre 2. Estoy hablando de módulos, ¿ok? BAB medios. Y la pregunta es, este ángulo, ¿qué valor tendrá? ¿Cuánto vale ese ángulo? 30 grados. Correcto. $30. Entonces, en realidad, si volvemos a dibujar, vamos a tener algo así. Aquí estarían los 30 grados. Aquí hay 90 grados. Esta longitud es 10 de acá es ¿ok? Entonces, ¿cuánto valdrá coseno de 30 grados?
El coseno es cateto. ¿Qué cateto es? Cateto adyacente. Adyacente. Sobre hipotenusa. Ujú. ¿Cuál sería el cateto adyacente acá? ¿Cuánto vale el cateto adyacente? B a B medios. Perfecto. Y la hipotenusa va a ser BAN. ¿Ok? Entonces, despejando de aquí, voy a tener que BAN por coseno de 30 grados va a ser a BAB dividido entre 2. Si seguimos escribiendo esto, voy a tener que 2 por VAN por coseno de 30 grados es igual al módulo de VAB. Si esto lo simplemente ordenamos, ahora la pregunta es 2 por coseno de 30 aquí igual. Raíz de 3. Perfecto. Esa es la relación. Este voltaje VAB es raíz de 3 por VAN, es 1.73. Pero esto también podemos escribir, eso funciona ¿para qué? Para todos los otros. Por ejemplo, yo escribo BC va a ser igual a ¿qué? Raíz de 3 de BN. ¿Sí? Y si escribo BCA, es lo mismo. Raíz de 3 B hecho N, BN, CN. Y si ustedes ven el dibujo, si vienen aquí, lo que acabamos de ver, es que existe un voltaje aquí de 30 grados. Lo voy a pintar un poco para que se vea. O sea que la tensión VAB está, si se fijan, 30 grados adelantado de VAN. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que acabamos de ver. Esos 30 grados también se repiten aquí. Y si ustedes ven, la tensión VCA, este de aquí, está adelantado de VCN 30 grados. Y lo mismo sucede aquí. BBC está adelantado de VBN 30 grados. Por eso es que he escrito así. Entonces hay cosas acá que hay que tomarlas en cuenta. Si yo dibujo esto que sea ahora B, A, B. Este de acá, ¿qué se llama? ¿Qué nombre tiene?
Esteban Domínguez, buen día. ¿Qué se llamaría ese fasor? La verdad es que no estoy muy seguro ahí. Fíjense esto así de fácil, miren. A, B, bajan esta letra. Entonces va a ser A, B, B, C. Ese es el orden siempre. A, B, B, C, C, A. Lo mismo que hemos hecho, si yo dibujo donde sea aquí, por ejemplo, voy a poner de otro color. Este que sea AN. ¿Quién está detrás? BN. ¿Y quién está detrás? CN. O sea, se sigue el orden A, B y C. BC. Y el siguiente es CA. ¿Están de acuerdo? Eso lo tienen que saber. Entonces, siempre, si no saben eso, van a tener problemas posteriormente. Entonces, si es B a B, este va a ser B. B, B, C. A, B, B, C. Y este de aquí va a tener que ser CA. Y si está aquí AB, este de acá atrás es la misma letra. Si es AB, es B, A, N. Retrasado. ¿Cuánto está retrasado? 30 grados. Si el BCA está ahí, este que está detrás va a ser BCN, la misma letra. ¿Y cuánto está retrasado? 30 grados. Y lo mismo sucede con el que voy a tener aquí. Si es BC, este va a ser BN, la misma letra. Y está retrasado 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo tienen que saber, sí o sí. Ahora, habíamos escrito que B a B es igual a raíz de 3 de la misma letra A, N. Como funciona para todos, yo puedo decir entonces que el módulo de la tensión de línea es igual a raíz de 3 el módulo de la tensión de fase. Y esta va a ser mi primera ecuación. ¿Ok? El módulo de la tensión de línea es raíz de 3 módulo de la tensión de fase. Luego, lo segundo que hemos visto, que si yo tengo la tensión de línea, donde sea, tengo entre ellos un ángulo de 30 grados. Entonces, si uno ve
¿De qué estamos hablando? Que este de acá, este si quieren, es la tensión de fase. Y hasta visualmente yo me doy cuenta que la tensión de línea es más grande. ¿Cuántas es más grande? Raíz de 3, si hablamos en módulo. ¿Ok? Ahora, si existe la tensión de fase y existe la tensión de línea, la pregunta es, ¿esta corriente que está acá existe o no? Así como está dibujado. ¿Existen esas corrientes o no? Diana Velarde, buen día. No, días y G. ¿Existen esas corrientes o no? No, Correcto, no existen porque es circuito abierto. Para que existan, tengo que yo tener aquí algo. Una carga. Y debería conectar a esa carga. Y recién va a aparecer aquí la corriente, y la voy a llamar por la letra del terminal. A ver. Esta va a ser mi corriente. Y esta va a ser mi IC. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa carga yo la puedo conectar de distintas maneras. Una manera sería que yo también conecte esa carga igual que la fuente. O sea que si yo quisiera, esta carga lo conecto también. Puede estar conectada también en estrella. Lo que estamos viendo aquí es conexión en estrella. Esta va a ser mi impedancia de carga. Ahí está. Y aquí, ¿qué voy a tener? Tengo mi tensión de fase, en este caso AN, y tengo mi tensión de línea aquí, que si mis terminales los llamo A, B y C. Es así. Y además, como ahora existe carga, existe el IA. Y por el otro lado voy a tener IB. Y por último tengo ¿estamos de acuerdo? Y aquí hay algo interesante. Este IA para mí va a ser igual a mi corriente de fase. Y este IA que está aquí
va a ser igual a la corriente que está en la línea. ¿Y qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Que la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Esta corriente, que es de fase, es igual a la de línea. ¿Por qué? Porque están en serie la línea con la impedancia de carga. Entonces es igual. Esa es la tercera condición. Entonces la tercera, estamos diciendo que la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Estas tres condiciones se cumplen cuando estoy con un sistema ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo tienen que tener copiado en algún lado, o lo tienen que saber. Cuando la conexión es estrella, se cumplen esas tres cosas. Primero, la tensión de línea es igual en módulo a raíz de 3 módulos de la tensión de fase. Eso es primero. Segundo, la tensión de línea está adelantado 30 grados de la tensión de fase, lo que estamos viendo ahí. Y tercero, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿cómo está? Buenos días. Una consultita. Dime. Cuando nosotros trabajamos, o sea, estas tres cosas que hemos visto, Inge, solo se van a aplicar para el sistema estrella. Claro. Porque Súper, si súper. estuviera conectado en delta, no es lo mismo. Y Inge, una consultita más, perdón. Esto también es sistema estrella trifásico, ¿verdad? Claro, porque son 3 fases. Esto, fíjense, es una fase. ¿Dónde está la bobina? Es otra fase y son 3 fases. Súper, súper, Inge. Y tiene 3 líneas. Es una línea, esta es otra línea y esta es otra línea. Estamos hablando de sistema trifásico. Hay 3 fases, 3 líneas. Inge, perdón, y si estuviéramos hablando de un sistema bifásico, ¿podemos mantener lo mismo o ya cambia totalmente? No, no tiene nada. El bifásico es este. Solamente tiene 2 líneas. Que tuvieras acá una fuente, o sea, esto tendrías, digamos, 20, 30 grados. Y aquí simplemente tienes una carga. Ah, ya, súper, cierto, cierto. Es lo que hemos estado haciendo siempre. Cierto, cierto. Todos los problemas que hemos hecho, se dan cuenta, son bifásicos o monofásicos. Donde yo encuentro la corriente así y la corriente fácil de hallar. Esto va a ser igual a 20, 30, igual a Z de carga por la corriente y se acabó el problema. Súper, Inge. ¿Ok? Ahora, yo les decía, otra cosa es esto, que ya vamos a ver también, que yo tenga conectado en mi estrella
parte de mi fuente. Y resulta que yo conecte aquí así. ¿Ok? Es otra cosa. Entonces, por aquí, si ustedes se fijan, esta es mi tensión de línea. Esa tensión es la misma que hay aquí, ¿o no? Sí, sí, Son exacto. iguales. Este de aquí, donde está la carga, esto se llama voltaje de fase. El voltaje de fase es de aquí a aquí. Y aquí es distinto. El voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Es exactamente lo mismo. Pero aquí cambia la historia. Yo tengo esta corriente. Esta corriente para mí es mi corriente de línea. Pero esta de aquí es mi corriente de fase. Entonces la de línea es igual al de fase. ¿Qué creen? No, yo creo que no. No. Entonces la corriente de línea, el módulo, es igual a raíz de 3, la corriente de fase. ¿Y qué es lo que falta ahora saber? Hacer el dibujito. Si se dan cuenta, todo es invertido. Sí, exacto. Pero esto, ¿en qué va a cumplir? Esto sería en conexión. Delta. Es distinto. Y de acá, el dibujo, si se dan cuenta en estrella, el voltaje de línea es más grande, es raíz de 3 que el de fase. Aquí es al revés. La corriente de línea es raíz de 3, la de fase. Luego, en el estrella, la corriente de línea es igual al de fase. Aquí no, la tensión de línea es igual al de fase. Es todo al revés. Y faltaría ver el dibujito. El dibujito debería ser entre las dos corrientes, hay un ángulo de 30 grados. ¿Cuál está adelante? Eso ya lo vamos a ver después. Ahora quiero ver estrella. Entonces, en estrella, tiene que cumplir esas 3 condiciones. Siempre. Y si se dan cuenta, las cargas he puesto iguales. O sea que estamos en un sistema equilibrado. Si las 3 cargas son iguales, estoy hablando de un sistema equilibrado. Una vez que entendamos todo esto, trabajemos con problemas así. Vamos a trabajar posteriormente con sistemas desequilibrados, donde las cargas van a ser completamente distintas. Voy a tener Z1, Z2, Z3. Pero lo que no hay que perder de vista es que el lado de la generación, o sea, este lado, siempre va a ser
Ahora, ¿por qué estoy utilizando este término? Porque aquí estoy hablando de algo más real. Cuando trabajamos en un sistema eléctrico de potencia, siempre los generadores van a entregar voltajes equilibrados. Ahora puede ser como ejemplito en algún libro aparezca algún sistema desequilibrado, pero el concepto claro, entrando a lo que es ya generación de energía eléctrica, siempre los generadores entregan sistemas equilibrados, o sea, tensiones de fase que tienen el mismo módulo, ¿ok? Y están desfasados entre ellos 120 grados. Como hemos visto, tensiones de línea que son exactamente iguales en módulo, desfasadas entre ellas 120 grados. Siempre va a ser así. Si existe desequilibrio en un generador, el desequilibrio va a ser unos flujos y esto va a causar que se destruya el generador. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, el eje del rotor se va a empezar a combar, a deformar si quieren, y va a llegar un rato que va a empezar a rozar el rotor con el estator y se destruye. Okay. Entonces, siempre, ya hablando con propiedad en sistemas eléctricos de potencia, donde tengo generadores, son sistemas equilibrados. Lo que va a suceder en la carga es que va a existir desequilibrio. Lamentablemente en la carga existe desequilibrio, pero hay formas de que ese desequilibrio no vaya a afectar a la parte de generación. Porque si hay desequilibrio, resulta que las corrientes IA, y B y C serían distintas. ¿Ok? Claro. Pero eso ya en la vida real nosotros logramos compensar a veces estos equilibrios y en realidad vamos a ver que lo hacemos con un sistema delta. Las cargas hacia los lados generadores, ponemos transformadores que tienen delta en el lado de lo que es media tensión para empezar y el desequilibrio se queda girando ahí. Eso ya poco a poco van a entender esos conceptos. Si las cargas son iguales, entonces las corrientes que digamos, acá voy a poner, fíjense las letras, esta que sea A, esto va a ser también A, porque no hay nada. Es B, este punto es B. Si esto es C, este punto es C. Entonces, esta corriente que está viniendo acá, yo la puedo llamar IAB, por ejemplo, esta que sea IBC, y esta la puedo llamar ICA. ¿Ok? Entonces, esas corrientes en módulo van a ser iguales. Si las cargas son iguales. Si las cargas son iguales, entonces es esto. ¿Ok? Ahora, si las cargas fueran desiguales, ya no puedo escribir eso. Y resulta que aquí aparece la corriente que es el desequilibrio y se queda girando aquí adentro. Esa es la gran ventaja del sistema delta. Todo eso van a aprender a profundidad en la materia de conversión. Los electromecánicos pasan conversión, que son generadores y transformadores. ¿Cómo trabaja un generador, un transformador con corriente alterna? Acá sí estoy lanzándoles algo de ideas, ¿ok? No voy a entrar en esa materia. Y les comento que hace unos añitos estaba dando también conversión. Bueno, di la materia de conversión. Nos faltó algún momento docente, entonces entré a dar, pero no voy a entrar en ese tema. Es otra materia, ¿ok? Ahora, en el sistema estrella, y esto es por siempre, cuando ustedes trabajen profesionalmente, van a escuchar mucho del sistema estrella. Y los generadores, grupos electrógenos, etcétera, están conectados generalmente en
estrella. Y en estrella tenemos eso de interesante. Por eso, por ejemplo, si ustedes tienen un generador y hablamos de tensión de 380 volts, esto es lo común. Si hablo de 380, estoy hablando de tensión de línea. La pregunta es, ¿cuál es la tensión de fase? ¿Cuánto valdría? ¿Alguien puede decir? Si la tensión de línea es 380 volts, y se fijan, estoy hablando de valores eficaces, ¿ok? Porque no he dicho onda, es 380. ¿Cuánto vale la tensión de fase? No estoy muy seguro, pero creo que sería 60 raíz de 3 o 103.923. No. Fíjense esta fórmula que voy a pintar. ¿Qué dice esta fórmula? Sería 219. Correcto. La fórmula dice que la tensión de fase es la de línea entre raíz de 3. O sea que es 380 dividido entre raíz de 3. Y sale 219. ¿Tiene más decimales? No. Punto 393. Digamos 4. Es por eso que nosotros tomamos 220 volts. Entonces ustedes cuando estén trabajando, les van a decir, este sistema es 380, 220 volts. Cuando les dicen 380 y 220, ¿de qué están hablando? Sistema estrella. Porque en el estrella hay dos voltajes. La tensión de línea y la tensión de fase. Ahí está. En La Paz, en muchas zonas, hablan de qué? 220, 110 voltios. ¿De qué están hablando? Podemos estar hablando... no. Están hablando de una estrella también. Hagan la prueba. Esto es 120 voltios. ¿Esto es qué? Tensión de línea. Entonces, la tensión de fase es la tensión de línea entre raíz de 3. ¿Pero de qué estoy hablando? Módulo. Entonces, tengo 220 entre raíz de 3. ¿Cuánto da? $220 entre raíz de 3 inges me está dando a mí 127.017. Ese es el voltaje real. Ese es el voltaje. Pero, ¿qué acostumbran poner? Otra vez se acercan a lo que manejamos, 220, 110, dice. ¿Ok? Y en nuestro medio hablan de 380, 220. Interesante. ¿Ok? Eso se está hablando. Pues no se olviden, eso sucede cuando uno habla de dos tensiones y está hablando de tensión de línea y tensión de fase. ¿De qué está hablando? Sistema estrella. Porque si tuviéramos un generador conectado en delta, si este es el generador, voy a tener yo las líneas de salida. ¿Y qué tengo aquí? Sobre la bobina está la tensión de fase, de aquí a aquí. ¿Ok? Y aquí yo tendría la tensión de línea. Pero aquí, ¿qué tensión más tengo? No tengo nada más. Acá, lo único que puedo decir es, por ejemplo, 220
voltios. Nada más. ¿Qué estoy diciendo? Que la tensión de fase es igual a la tensión de línea y esto es 220 voltios. ¿Este qué sistema es? Sistema delta. La ciudad de Cochabamba, todo lo que es el casco viejo, todo lo que está al centro, diríamos, los postes de energía eléctrica, desde el suelo, tienen la red de baja tensión y llevan 3 cables. ¿De qué sistema estamos hablando? Sistema delta. ¿Qué voltaje hay entre los cables? Tensión de línea. ¿Cuánto es eso? 220 voltios. Eso es Cochabamba. Todo el casco viejo es 220 voltios. Entre estos dos también hay 220 voltios. Y entre las otras líneas, esto, ¿cuánto es el voltaje? 220 voltios. Eso es. Pero en zonas más alejadas de Cochabamba, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener 2 tensiones. ¿Ok? No trabajamos como en La Paz en 220, 110. Cochabamba es esto. Y Santa Cruz también, 380, 220. Pero aquí hay un detalle, fíjense. Si tengo en 380, 220, y hemos visto que en realidad sale 219, ¿cómo creen que se puede energizar una casa? Todos los equipos que ustedes tienen, los tensores funcionan a 220. Cualquier equipo que tengan es en 220. Entonces la pregunta es, ¿y qué hago si tengo el sistema estrella 380? Pero ya hemos visto que la tensión de fase, voy a pintar aquí, esta tensión de aquí a aquí es, ¿estamos de acuerdo? Eso es Cochabamba. Entonces, ¿cómo puedo energizar una casa si tengo este sistema? ¿Alguien puede dar una idea? ¿Qué puedo hacer? Si les doy 380, se les va a quemar las luminarias y todos sus equipos. ¿Alguien tiene una idea? Un transformador Inge que No. le baje. No. Una conexión delta, tal vez. Más. No. A ver, ¿alguien una idea? Fabián Monzoy, buen día. Buen día, Inge. ¿Qué crees que habría que hacer? Yo pensaba igual que alguno de mis compañeros ya dijo una conversión a delta, pero le dijo que no. ¿No? ¿Y qué tal si hago esto? Fíjense bien. Aumento un cable. ¿Cuál es el voltaje entre la línea y ese cable? $220. 220. Claro, así de fácil. Entonces, ¿qué significa? Que el poste está llevando 3 cables y entre estos cables hay un voltaje de, ¿estamos de acuerdo? Esa es la conexión estrella. Pero yo no puedo dar, entre esos 2 cables no le puedo dar a la casa porque se me quema todo. Entonces, ¿qué hacen? Fácil.
Un cuarto, claro. Claro, es el neutro. Este que estoy dibujando acá, este cable azul que ha aumentado, ¿de dónde sale? Del punto N, del neutro. Este es mi neutro. Y entre el neutro y la línea, entre este neutro y cualquier línea, hay 220 voltios. Esa es la solución. Entonces, entre el neutro y la línea, aquí hay 220 voltios. Que sería entre estos dos. Pero si yo quiero entre el neutro y la otra línea, aquí, también hay 220 voltios. ¿Está claro? Cierto. Se energiza. Lo que les estoy hablando es, por si acaso, este enfoque que he hecho es de instalaciones eléctricas. Es una materia de séptimo, más o menos de los eléctricos, que también la doy en Cochabamba. Eso es una instalación eléctrica. Entonces, las casitas, lo interesante en Cochabamba es que esto existe y este sistema existe. Este sistema delta lo manejamos en el casco viejo de la ciudad, dentro de la ciudad. Y este sistema que es estrella, se lo maneja en zonas más alejadas. Los que conocen Cochabamba, más o menos por el hipódromo, por urbanizaciones más lejanas del centro, es sistema estrella. Tenemos las dos configuraciones. Delta, en Santa Cruz, y eso es para que ustedes se acuerden siempre, es solamente manejan estrella. No hay sistema delta. Y en La Paz, entiendo que ahora están yendo al sistema 380-220, al estrella, porque antes tenían 220-110. No sé si alguno de La Paz de ustedes todavía está en ese sistema. 220-110. ¿Alguien vive en ese sistema o ya no? ¿Sus tomacorrientes son 110 o 220? La casa de mi abuelo, Inge, tiene 110. Que es por la Correcto, parte... entonces están cambiando. Ahora, resulta que este sistema que parece raro, 220-110, es un sistema que se utiliza en Estados Unidos. Exacto. Y no se olviden, en La Paz, cuando se inició toda la parte de generación de energía eléctrica, estaba en realidad manejada por Bolivian Power Company. Era una empresa norteamericana. Entonces, la tensión que ellos manejaban era 220-110. Y en Estados Unidos se sigue manejando así. Por eso, si uno se trae un equipo de allá, lo va a traer en 110. ¿Qué tiene que hacer para conectar en Bolivia? Necesita un transformador que de 220 lo baje a 110. El transformador son chapas de acero con silicio. ¿Sí? En realidad es chapitas, se las va armando, son separadas. Es algo así si quieren. ¿Y qué es lo que se hace? Es sencillo. Aquí voy a tener, de este lado voy a tener, para que se note la diferencia, solamente así, menos bobina. Y aquí voy a tener 110 voltios. Es lo que utilizamos. Entonces yo me traigo un equipo, por ejemplo a Cochabamba, un equipo en 110 voltios. Esto yo tengo que conectar a la pared y estos 110 van a venir al equipo. ¿Ok? Ahora en el caso contrario, si yo tengo un equipo de Cochabamba que vale, el equipo trabaja en 220 y lo llevo a La Paz, tengo que conectar al revés, ¿se dan cuenta? Esto va a la toma, que es 110. Y este lado del transformador va a ir al equipo, que es 220.
¿Por qué? Porque aquí tiene en realidad, digamos, esa cantidad de bobina y esto tiene así, eleva, dependiendo de qué lado lo conecte. Si este le conecto de este lado, este reduce el voltaje, pero si lo conecto de este lado, esto eleva. Entonces, lo que estoy dibujando, si se han dado cuenta, es un transformador monofásico o puede llamarse bifásico. Eso es. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende que diga monofásico y bifásico? Fíjense esto. Si yo dibujo un delta, esta es una fase y esta es otra. Entonces estoy hablando aquí de bifásico. Y es otra fase. Ya cuando ustedes estén más avanzados, se van a dar cuenta que nosotros llamamos en las instalaciones una fase R, la otra S y la otra T, RST. Pero si estoy trabajando en estrella, esto es fase, este es fase y este es fase. Y el azul que se llama neutro. Entonces, si conecto entre la fase y el neutro un equipo, estoy dando 220 voltios. Pero ¿cuántas fases hay entre la fase y el neutro? Hay una sola. Entonces yo digo monofásico. De ahí sale el término. Entonces, cuando yo hablo de sistema monofásico, estoy hablando de estrella. Porque no existe un equipo que trabaje con un solo cable, con una sola fase. ¿Qué quiere decir? Que estás recibiendo una sola fase, pero estás recibiendo también el neutro. Eso es monofásico. Fase y neutro. Una sola fase, pero neutro. Y el bifásico, cuando yo hablo de sistema bifásico, ¿de qué estoy hablando? De fase y fase. Pero cuando hablo de fase y fase, estoy hablando de sistema delta. ¿Ok? ¿Se entendió? O si hablo de sistema trifásico, si yo digo, mi casa está alimentada en forma trifásica. ¿Qué les estoy diciendo con nada? Solamente que están viniendo 3 cables. Pero ¿qué? Yo le debería hacer otra pregunta. Perfecto, tu casa es trifásica. ¿Pero trifásica qué? ¿Delta o trifásica estrella? ¿Notan la diferencia? O sea, tu casa está alimentada con trifásica 220 o está alimentada con 380 220 estrella. Eso ya es forma de hablar. ¿Ok? Con esto un poco me extendió, pero para que tengan más idea en la realidad en que vivimos. Ahora, en Bolivia, como decía, trabajamos con 380 220 y trabajamos en La Paz y están cambiando y están entrando también a 380 220. Este 220 110 lo están retirando. Pero si se van ustedes a vivir a Estados Unidos, no se extrañen. Trabajan en 220 y 110. Sigue trabajando aquí el neutro. Y este es el voltaje que ellos manejan. Y hablan de 110 voltios. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo interesante? Es, y uno dice, ¿para qué hacen eso? El 220 lo utilizan para los circuitos de iluminación, igual que acá. Pero el 110 lo utilizan para tomar corrientes. Y eso tiene una lógica interesante. Si es menor el voltaje, nosotros tenemos más posibilidades de sobrevivir a un choque eléctrico. Entonces ellos en tomar corrientes manejan el 110 por seguridad. Y no lo van a cambiar. O sea que está bien, es otra lógica. Mientras nosotros tenemos en las tomas corrientes
220 voltios. Y mientras más alto sea el voltaje, hay más riesgo de tener un choque eléctrico y tener problemas. Al único voltaje que estamos, digamos, no tenemos problemas es 12 voltios. Por eso en las piscinas, la iluminación que está bajo el agua, subacuática, tiene que ser de 12 voltios, porque sobrevivimos a ese voltaje. Pero si hay alguno que se le ocurre poner luminarias subacuáticas energizadas con 220, se van a morir. Tiene que ser 12 voltios, ¿ok? Preguntas hasta aquí, ¿se entendió? Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos las fórmulas de estrella y las 3 condiciones que tiene que cumplir. Ahora voy a pasar a compartir esto de acá. Y es lo que hicimos. Ya hicimos el primer problema de este examen, que es gestión 1 2020. Y es el que trabajamos, ¿se acuerdan? Sí, exacto. Potencias, corrientes, todo eso. Este problema, si se fijan, ¿qué es lo que están viendo aquí? El segundo problema. Es un sistema conectado en estrella. El lado de la carga. A este lado no está dibujado. Aquí hay un generador en estrella equilibrado. ¿Ok? Pero este sistema es desequilibrado. Eso vamos a hacer después. Este es el segundo problema. Tercero, fíjense en qué consiste. Se dice, se tiene un generador trifásico conectado a una estrella con una tensión de 380 voltios eficaz, que alimenta a 2 motores trifásicos en paralelo. Y me da la potencia de cada motor, del motor 1, del motor 2, me pide las corrientes del motor 2, la potencia que entrega el generador, la impedancia del motor 1, etc. Pero ya con sistema trifásico. Luego acá otra vez es una planta industrial que trabaja en 380 a 220 voltios, o sea, otra vez estrella, y me da las cargas por áreas. Me dice el área de producción, tiene una carga de 70 kilovatios, un factor de potencia, oficinas me da, o sea, son construcciones ahí adentro, y servicios generales. Y me va a pedir la corriente de la planta, la potencia de la planta industrial, me pide la corrección del factor de potencia, lo que habíamos hablado el otro día, de toda la planta. Hay que descubrir qué factor de potencia tiene y corregir. Y después dice, una vez que ha corregido usted, vea qué corrientes ingresan a la planta y vamos a ver que se tiene un ahorro. Ese es el problema 4. Todo estamos trabajando en trifásicos y es el quinto. O sea que el único problema que está aquí, como hemos trabajado antes, es el 1. Sí. Lo que hemos hecho en el 1 simplemente es todas las fuentes las tenemos que volver eficaz para hallar potencias. O sea, el 1 es lo que conocen, solamente que cambia que las fuentes hay que dividir entre raíz de 2 el módulo y trabajamos y hallamos potencias. Después, si se dan cuenta, el 2, el 3, el 4, el 5, ya estamos trabajando en sistemas trifásicos. ¿Ok? Entonces, si quieren, saquen una foto y vamos a trabajar sobre esto. Ahí está. Ahí está bien. Súper, gracias. El problema es justamente lo que estamos viendo. Aquí, ¿qué dice? Si se fijan, dice
un sistema trifásico equilibrado. Si me dice equilibrado, quiere decir que todas las impedancias de las cargas son iguales. Eso es un sistema equilibrado, trifásico. Dice, se energiza, es alimentado por un generador que energiza a dos cargas equilibradas trifásicas, conectadas en estrella y en delta. Una carga entonces trifásica está conectada en estrella y la otra está conectada en delta. Eso dice. Luego, el generador se conecta a las primeras cargas conectadas en estrella, que tiene una impedancia por fase, y me da el valor de las impedancias de la estrella. Cada impedancia vale 2 más J5. Y está conectado ese generador, dice, a esta impedancia mediante una línea. Ahora, la línea que he dibujado, las líneas solamente como líneas horizontales, tienen un valor de impedancia. Esa línea tiene una impedancia de 2 más J2. Luego, las siguientes cargas conectadas en delta tienen una impedancia de 3 menos J6, cada una de ellas. Y se conectan a las primeras cargas conectadas en estrella mediante una línea que tiene una impedancia que ahora le llamo CTL2, 1 más 1. Y me da el voltaje de la línea sobre las cargas conectadas en delta. Y me dice 110 voltios. Si solo me dice así, estoy hablando de ¿qué? 110, 0 grados. ¿Ok? Además, si se fijan ustedes, dice voltaje de línea. Nada más. Y el 110 dice V. Y dice, considere la frecuencia de 50. Y me piden potencias. ¿Qué quiere decir? Que ese voltaje de 110, para hallar potencia, lo tengo que convertir a ¿qué? A voltaje eficaz. Y si es eficaz, ¿qué tengo que hacer con el 110? Lo tengo que dividir entre raíz de 2. ¿Está claro? Ahora, si yo les hubiera dado voltaje de línea eficaz, que diga voltaje de línea eficaz, trabajo con el 110 volts eficaz. Pero debería estar escrito ahí voltaje de línea eficaz, o donde dice 110V, debería decir al ladito eficaz. No dice eficaz, entonces para hallar potencias hay que volver eficaz. ¿Está claro? Eso es lo primero que hay que ver. Perfecto. Entonces, con lo que tienen acá, a ver, traten de dibujar lo que dice el problema. Les voy a dar 5 minutitos que dibujen. ¿Cómo sería el problema?